Hola, ¿cómo les va? Nos volvemos a encontrar en esta serie y hoy nos concentraremos en cómo construir presencia a distancia. ¿Sí? Presencia a distancia. Una presencia física que no está, pero que uno puede construirla a través de dispositivos y de propuestas que tengan determinadas características. De cualquier manera, volviendo a la distancia, ¿cuál es la escena inevitable y la que tenemos que abordar? Es la soledad. La soledad de nuestros alumnos y alumnas, de nuestros estudiantes que están solos frente a la pantalla. Y nuestras actividades, justamente lo que tendrían que proponer son escenarios en los cuales se sientan acompañados. A propósito de esta presencia a construir, en las clases, o sea, no es nuevo, nuestras clases convencionales o nuestra historia como alumnos y alumnas o estudiantes, nos ha pasado que hemos sentido que nuestro docente estaba lejos por alguna razón. Lejos porque suponíamos que no le interesaba lo que nos pasaba, porque no nos escuchaba, o por distintas razones. O nosotros mismos nos alejamos, no era solamente la percepción de nuestros docentes. Muchas veces lo que nos pasaba era que nos rateábamos a través de la ventana o una mancha de humedad, o hoy a través de las pantallas con las que podemos contar en ese momento. Bien, distancias, soledades y presencias. ¿Cómo construimos el estar ahí? Una idea es explicitar y anticipar. ¿Qué significa explicitar y anticipar? Explicitarle a ese estudiante o esa estudiante los propósitos de la actividad. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué resultados se espera? ¿Qué dificultades? ¿Con qué dificultades se va a encontrar? A ver, de lo que se trata es que en la presencialidad, en el aula convencional, uno tiene distintos elementos, distintas herramientas para saber de qué se trata determinada actividad. Nosotros sabemos si nuestros estudiantes atienden o no, sabemos si están con nosotros o, como decía, no nos están atendiendo. Y nuestros estudiantes tienen los indicios que nosotros damos, los materiales abiertos, el pizarrón, el grupo de compañeros que dice, pregunta y comparte quizás las mismas preguntas o las respuestas que están buscando. Y si no la comparte grupalmente, uno le pregunta al de al lado a qué se refiere o de qué se trata o qué es lo que hay que hacer. Eso no lo tenemos. Entonces tenemos que explicitarle a ese o esa estudiante cuáles son esos propósitos. ¿Con qué dificultades se va a encontrar? ¿Sabemos con qué dificultades se va a encontrar? Y sí, nuestra experiencia docente nos da que sabemos errores frecuentes, situaciones problemáticas que se le dan a los alumnos cuando pretendemos enseñar determinado contenido o a desarrollar determinadas capacidades o competencias o procedimientos. Bien, si las anticipamos, acompañamos al alumno quizás con una dificultad. O sea, le estamos diciendo, ojo, puede ser que pase esto o esto otro. No sos vos solo, no sos a vos solo o sola que le está ocurriendo. Bien. Otras de las situaciones que podemos explicitar y anticipar, en este caso nosotros, con nosotros mismos, son esos errores no forzados que son las consignas. Muchas veces nosotros damos consignas y completamos las consignas en clase, ¿no? O sea, por ejemplo, el estudiante tiene un cuadernillo donde dice escribir en el cuadernillo tal cosa, y a lo mejor si mandamos por PDF ese cuadernillo, dice escribir, y uno no puede escribir en el cuadernillo. Entonces, ¿cómo se resuelve esa situación problemática? Si podemos anticiparle a los alumnos que hemos mandado el cuadernillo, pero cuando dice escribir tiene que escribir un documento aparte, puede ser obvio, pero la verdad es que lo acompañamos. La verdad es que sabemos que puede ocurrir este error y entonces
lo acompañamos diciéndole o anticipándole o explicitándole o refinamos nuestra propia consigna, ¿no? Bien, entonces de lo que se trata es de anticipar y explicitar. ¿Cómo hacerlo? Una posibilidad es con guías de trabajos o con formularios que les propongamos para que estén atentos a esos pequeños detalles, para que puedan completar toda la tarea, para que las consignas sean específicas y precisas en todo lo posible, y para que ellos mismos puedan enviarnos o compartir en clase todo esto. Uno de los problemas que tienen las clases virtuales o las clases online que hacemos por Zoom o por Skype es que muchas veces es justamente el docente el que da la palabra y a lo mejor es una misma pregunta para todos. La verdad es que si los alumnos preparan el espacio virtual de cercanía, digamos, el sincrónico en el que todos estamos juntos, van a tener más para decir, más para compartir. Vamos a poder generar esa escena de actividad a la que nos referíamos antes. Y no se van a sorprender con lo que le digamos. A ver, tenemos que en lo posible evitar clonar nuestras clases. Si damos la clase de una manera, no se trata de poner una cámara y hacer lo mismo. En todo caso, haciendo foco en el pizarrón o en la computadora, justo en el aspecto que queremos focalizar. Tendríamos que pensar en las escenas estas, en las que estábamos pensando recién. Desde siempre, uno de los objetivos de cualquier docente es promover la autonomía. Y la autonomía se consigue cuando uno sabe o tiene conocimiento de causa de todo lo que se espera y de todas las consecuencias que puede tener lo que uno hace. En términos concretos, es tener todos los elementos para tomar una decisión. Bien, promover la autonomía es uno de los antídotos para la soledad. Y para cerrar, en todo caso, tomemos algunos ejemplos de las clases virtuales. Ejemplos que retoman algunos de los elementos que decíamos recién. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tenemos? ¿Cuántos estudiantes tenemos? Sean pequeños de 6 años o sean estudiantes universitarios. ¿Cuántos tenemos? 6. Les podemos dar la palabra a todos. 20, 50. ¿Cuántos son? Si son muchos, no le vamos a poder dar la palabra a todos. ¿Cómo se sienta el que no le diste la palabra? Luego, los dispositivos tecnológicos, como el Zoom o como el Skype, te permiten silenciar a vos docente la voz del otro. Silenciar la voz del otro muchas veces genera angustia, porque uno intenta comunicarse y el otro no lo ve. Cuando sos más grande, uno puede explicar, que uno puede levantar la mano, pero normalmente en una clase uno no puede dar la palabra a todos para que digan lo mismo. Entonces, uno puede anticipar, por un lado, las actividades, dividir en grupos pequeños o más pequeños para que se comuniquen en sus grupos y para que produzcan algo que sea interesante para el resto. Entonces, está el dar la palabra, anticipar cuál es el mecanismo, por un lado, hacer una lista de los que van a hablar para que no genere angustia o ansiedad, cuándo me va a tocar, no me está escuchando, no me está mirando. Es algo parecido a lo que pasaba en la presencia, o nos había pasado en la presencia, pero que se resuelve diciendo o parándose o haciendo algo, pero acá no tenemos. Y por otro lado, anticipar y preparar la escena de la conversación en línea, ¿no? Me parece que estas son algunas de las cuestiones a tomar en cuenta. El eje es anticipar y explicitar, ponernos en el lugar de ese otra que está en la pantalla, poder volcar en todo lo posible o compensar esas escenas del aula convencional, acompañándolo o acompañándola para que pueda sentirse menos solo. En ese sentido, está claro que
todo esto implica trabajo, más trabajo. Y está claro que todos los que estamos en esto estamos en una situación de emergencia donde estamos intentando salvar el aislamiento a través de estos dispositivos y vamos con lo opuesto. Y bien, amigos, amigas, de lo que se trata esta reflexión es de generar un espacio de reflexión, de compañía, justamente, de presencia, para reforzar aquellas cuestiones que son pedagógicas, que no son tecnológicas, que no tienen que ver con manejar mejor o peor la herramienta, tienen que ver con recuperar aquello que ya sabemos, aquello que como docentes sabemos, y ponerlo en funcionamiento justamente en estas escenas de presencia a distancia. Bueno, espero que les haya servido. Seguimos en la próxima.